Bueno, muchas gracias. Mi exposición va a ser breve. Voy a tratar de que sea lo más clara posible, porque cuando hablamos de un enfoque jurídico, yo entiendo que todos los enfoques jurídicos se deben entender de forma bien sencilla, con palabras muy simples. Así que bueno, ese es el intento que voy a hacer. Y lo que voy a empezar es por tratar de explicar un fundamento de esta renta básica, como lo han dicho los que han precedido en el uso de la palabra, como un derecho. Yo entiendo que no es un beneficio, sino que lo tenemos que encarar como un derecho. Ahora, no solamente un derecho, sino que lo elevaría a la categoría de derecho fundamental. Y en el mismo nivel que hablamos del derecho fundamental de libertad o el derecho fundamental de igualdad. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que nació en la misma época. A eso me voy a referir ahora. Los mismos que pensaron en establecer un derecho de igualdad y de libertad en la sociedad, pensaron también en esto que estamos hablando hoy, de que hubiera una renta básica. Yo diría que es como un eslabón de una cadena que quedó por el camino. ¿Pero y por qué quedó por el camino? Porque su origen lo tenemos allá a principios del siglo XVI. Ahora me voy a referir un poco más a eso. Quedó por el camino y resurge hace 20 años más o menos, porque todo derecho que signifique darle un poco más de libertad, un poco más de libertad, o que pueda dar un poco más de igualdad a la sociedad, lucha contra fuerzas que son tremendas. Es la eterna lucha entre el privilegio y la igualdad. Entonces, allá por principios del siglo XVI, algunos autores que empezaron a hablar de terminar con la sociedad que había en aquel momento, que era una sociedad religiosa, en la cual las normas religiosas imperaban en toda la sociedad y eran las que designaban al gobernante y el resto de la gente que existía en aquel momento en la sociedad, no podían ni siquiera hablar ni dar opiniones. Una relación muy de esclavitud, de vasallaje, es lo que se conoce como lo que era el antiguo régimen. Lo que es imprescindible recordar qué es lo que había y cómo se vivía antes de que habláramos de estas cosas, de la Constitución y de los derechos. Porque si no, no logramos comprender claramente de qué se tratan. Pues bien, la sociedad se regulaba por normas religiosas. Yo me voy a referir un poco a la religión, pero miren que no lo hago desde el punto de vista personal, ni lo que cada uno pueda pensar o la opinión religiosa que tenga o que sienta o que crea, eso no, sino como normas religiosas de convivencia social. Esas quedaron por el camino porque la sociedad decidió guiarse o gobernarse por normas que tuvieran como base lo que tenemos como texto constitucional, ¿no? Entonces, dejar de lado una serie de principios religiosos que existían y pasar a las normas. Eso fue por allá, por la historia cercana, a principios del siglo XVI. Y por el 1515 aparece Tomás Moro, que ya es bastante citado como el primero que habla de este tema de renta básica. Pero fue en 1526, 10 años después, cuando aparece un primer texto de un español, Vives, donde la fundamenta, donde explica ese punto de que todas las personas tienen derecho a recibir un sustento mínimo que le permita vivir dignamente. ¿Por qué? Porque era la época en que se trataba de pensar en soluciones para combatir la pobreza que había. Todo el mundo vivía en un estado de esclavitud prácticamente. ¿Cómo se salía de eso? Y bueno, había que pensar en alguna solución que no fuera la caridad o las decisiones religiosas de ayudar a los pobres.
Y ahí empieza a surgir esta idea de considerarla como un derecho de todo ciudadano que por la mera existencia pueda vivir dignamente. Unos años antes, en 1517, se produce la gran transformación de todo el sistema social. La gran transformación fue que el año pasado se cumplieron 500 años, pero no se festejó mucho en ningún lado, pasó bastante desapercibido. La gran transformación fue la reforma religiosa, ¿no? Lutero, Calvino, todo eso. Pero ¿cuál fue el punto esencial de toda esa reforma que tiene las consecuencias claramente hoy en día? Que dijeron, bueno, cualquiera puede opinar sobre el único texto legal que había en aquel momento, que era la Biblia. Dijeron, todos pueden opinar de esto, todos pueden hablar de esto. Y ese fue el gran cambio. Luego vinieron las guerras de religión. El gran cambio, ¿por qué? Porque a partir de ahí, si cualquiera podía opinar sobre ese texto, cualquiera podía opinar sobre la forma de organización social. La gente podía hablar por primera vez y dar una opinión de cómo administrarnos, gobernarnos y vivir en sociedad. Y ahí comienza la gran transformación. Ahí comienza, se siembra la semilla de lo que luego va a ser hoy en día el concepto de soberanía. El concepto de soberanía hoy en día radica ¿dónde? En la sociedad patriarcal de inspiración divina, de las leyes religiosas. No, radica en la nación, en las personas, en todos nosotros. Ahora bien, todos nosotros podemos opinar y nos podemos organizar y podemos decidir nuestro destino. Y ahí viene el instrumento que se plasma en el texto constitucional, ¿cuál es? El de la ley. Eso significó que dejamos de obedecer a las personas, porque no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino que nos ponemos la regla de obedecer a las leyes, ¿no? A aquellas leyes que entre todos decidimos que va a imperar para regir nuestra vida en sociedad. Bien, pero al mismo tiempo que se plantea eso, se plantea de que todas las personas tienen que tener un mínimo, un piso para poder vivir dignamente. ¿Y cuál es el punto central? Si se otorga una suma de dinero que permita hacer eso, se está otorgando una parte de libertad. Todos los derechos tienen un costo, pero no podemos ejercer ningún derecho si no nos podemos alimentar, si no nos podemos vestir, si no tenemos un lugar donde vivir, lo mínimo. Lo que pasa es que ese derecho es un derecho económico que implica ceder parte de poder. Y por eso siempre fue quedando por el camino, como también fueron quedando muy trancados el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Porque cuando en esas épocas se quiso plasmar el derecho a la libertad en una forma amplia, surgieron siempre muchísimas barreras. En realidad son derechos que nunca los tenemos puramente, sino que lo que tenemos son aproximaciones. Pero siempre quedaron por el camino, por ejemplo, en el derecho a la libertad o el derecho a la igualdad de las personas, y me voy a referir solamente a dos sectores de la sociedad, o uno, siempre quedaron por el camino las mujeres, y siempre quedaron por el camino una cantidad de hombres que estaban sometidos al régimen de esclavitud, que duró muchísimo tiempo para que se los considerara iguales. La esclavitud a la que estaban sometidos gran cantidad de personas en la sociedad se pudo ir luego limitando y dejando sin efecto a través de normas legales. Y el caso de la mujer es el más claro de todos. Siempre se la consideró un objeto, siempre se la consideró una posesión de algunos, siempre fue muy difícil ir entregándole las libertades. Hasta hoy en día estamos en ese tema. Entonces, esto de otorgar una suma de dinero para que las personas puedan tener una base igualitaria y un principio de ejercicio de sus derechos desde un piso común, es una idea tremendamente revolucionaria, tremendamente. Revolucionaria en el sentido de que cambia todo un esquema de poder, y por eso nunca fue elevado a la categoría de derecho fundamental.
¿Qué ocurre? Hace 20 o 30 años para acá, en un mundo en el que el dinero y la riqueza se distribuye de una forma tremendamente desigual, donde aquellos que tienen más cada vez tienen más y hay sectores de pobreza que no logran salir nunca de ese nivel, y donde podemos ver claramente que esa gran riqueza se acumula en porcentajes muy pequeños de la sociedad. Bueno, vuelve a resurgir esa idea que tiene 500 años como un elemento de tratar de contribuir a algo más igualitario dentro de la sociedad, de tratar de construir la igualdad desde este ángulo. Y yo creo que todo el camino que se viene recorriendo a lo largo de estos siglos viene siempre chocando contra las mismas fuerzas que subsisten a través de todos estos siglos. Y, como decía recién, esas fuerzas que están permanentemente en esa lucha entre lo que viene a ser los privilegios y las igualdades. Y en ese campo, el derecho lo tenemos que tomar con mucha benevolencia. Digo benevolencia ¿por qué? Porque el derecho es un instrumento que tiene muchos déficits y muchas dificultades. Ha servido mucho, sí, sin lugar a duda, porque sin los instrumentos legales y sin la vigencia de los estados de derecho, nosotros, la especie humana en general, se destruye unos a otros. Mientras que con fórmulas jurídicas que sirvan, digamos, para una convivencia pacífica, yo creo que, por citar un ejemplo claro, lo tenemos con lo que ocurrió en Europa con el sistema de la Unión Europea. Nunca se vivieron más de 60 años desde que se creó la Unión Europea sin guerras entre los países. 60 años, estamos hablando de un continente milenario. Sin embargo, la paz y la armonía en la sociedad se ha logrado a través de determinados instrumentos jurídicos. Y en el mismo lugar, en el mismo continente, se logró también desde la segunda mitad del siglo XX construir los estados de bienestar más avanzados desde el punto de vista de las libertades e igualdades que ha conocido la humanidad en toda su vida. Entonces, sin lugar a duda que tenemos que continuar por el camino de los derechos, de la defensa del Estado de Derecho. Es lo que hasta ahora se ha encontrado como la mejor solución para la vida, a la convivencia, la posible convivencia en paz en la sociedad. Pero tenemos que tener siempre presente un enfoque, ¿no? Y por eso hago el enfoque histórico, de que todas las ideas sobre las que se asienta nuestra sociedad hoy en día, ideas jurídicas sobre las que se asientan, los principios jurídicos en los que se asientan, todos tienen cientos de años. Yo hago siempre la referencia a la Constitución. Tenemos una Constitución que la mayoría de sus normas vienen de 1830. Y la estructura de derechos y de libertades viene desde la Revolución Francesa y construida incluso desde antes. Entonces, ahí tenemos una clara idea de lo difícil que es establecer mecanismos legales para resolver los temas de convivencia en la sociedad. A diferencia de otras ciencias, vamos a decir, en las cuales vemos que tenemos avances enormes, es muy difícil considerar al derecho como una ciencia, debería más bien una pseudociencia, pero esos avances los tenemos en otros campos científicos, ¿no? Donde nuestra sociedad ha avanzado mucho, pero no en el campo legal. En el campo legal y de los derechos la evolución es muy lenta y no solamente
lenta, sino que a veces vamos muy para atrás en las cosas, retrocedemos muchísimo por esa eterna lucha de poderes y de los privilegios y las igualdades. Entonces, hablar de renta básica hoy en día es hablar de los derechos fundamentales que, como dije antes, se empiezan a generar hace unos 500 años. Cuando vemos ese origen, al que yo mencionaba recién, que fue el mismo para todos estos derechos fundamentales, y lo traemos al presente, vemos que tiene una vigencia enorme, vemos que es un camino que hoy en día le estaría dando a la gran mayoría de las personas un poco más de libertad, un poco más de igualdad, un pie en el cual poder tener o apuntar a eso de la igualdad de oportunidades desde una mejor perspectiva. Y yo creo que eso es absolutamente defendible hoy en día. Los argumentos para rechazarla, yo sinceramente a mí no me ha convencido ninguno de los que he leído por ahí. Son los mismos argumentos que se utilizaron siempre a lo largo de los siglos para cercenar libertades o para no otorgarlas. Como decía anteriormente, los dos ejemplos más clásicos, el de la esclavitud y el de la mujer. Los argumentos que se utilizaron a lo largo de los siglos para no darle los mismos derechos a la mujer que a los hombres, hoy en día son los que se utilizan también para decir que la renta básica no tendría andamiento. Entonces, creo que desde el punto de vista legal, jurídico, le cabe la misma posición que todos los demás derechos fundamentales, principalmente el derecho fundamental de libertad y el derecho fundamental de igualdad, los haría posibles, los facilitaría sus ejercicios. Y sin ninguna duda contribuye a una sociedad más igualitaria, que hoy, dadas las circunstancias del mundo en que vivimos, creo que resulta más importante y más necesaria que en los siglos anteriores. Nada más que esto. Muchas gracias.